Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Ricardo Bonilla, un destacado economista, profesor universitario y ministro de Hacienda del gabinete del presidente Petro en Colombia, ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta ocasión para contarnos algunos de las conquistas que ha logrado el pueblo colombiano en su primer gobierno de izquierda en más de 200 años y sobre todo sobre las cuestiones pensionales que aquí me parece que en el Ecuador nos están comiendo cuento, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Ricardo. Bienvenido a las órdenes. Muchas, Pedro. Un saludo a la audiencia, a los que se encuentren y estoy disponible para contestar las preguntas que usted tenga. Bueno, empecemos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál fue el contexto en el que accede el gobierno de Petro a la presidencia? ¿Y qué tipo de políticas económicas se habían venido siguiendo en estas últimas décadas y cuál es la diferencia de la política económica del gobierno de Petro? Bueno, desde hace más de 30 años en Colombia hay una política de crecimiento económico que está muy concentrada en hidrocarburos, algo similar a lo que hay en el Ecuador, que es depender mucho excesivamente del petróleo y el carbón. De hecho, el petróleo y el carbón son los principales productos de exportación del país y son los que generan los ingresos más importantes del Estado, tanto por impuestos como por regalías. Entonces, se depende excesivamente de eso y la propuesta del presidente Petro es comenzar a reemplazar, a organizar el reemplazo de estas exportaciones, dado que su vida útil está limitada en el tiempo, de tal manera que Colombia se debe preparar para reemplazar petróleo y carbón con una diversificación de la actividad productiva en la cual dejemos de depender excesivamente de estos bienes y pasemos a un país que se reindustrializa y a un país que hace profunda reforma agraria y fortalece la actividad agropecuaria. Ese es el eje central. Por eso en los programas está, primero, reforma agraria. Segundo, reindustrialización del país. Tercero, transición energética. Una transición energética clara. Y cuarto, reducción de las desigualdades. Podríamos decir que esos son los cuatro ejes con los cuales se construye el programa de gobierno. Ahora, esto se da en el contexto de una secuela de presidencias, digamos, de política económica más bien neoliberal, ¿no? En Colombia. ¿Desde cuándo están con eso? ¿Qué excepciones ha habido y qué les ha tocado afrontar? ¿Cuál fue las tareas más duras que les ha tocado enfrentar en el proceso de cambiar de rumbo? Pues digamos que es una organización económica que tiene 2 siglos en el país. En realidad en Colombia nunca hubo un gobierno de izquierda, lo cual no quiere decir que algunos gobiernos liberales en el pasado hayan intentado hacer reformas, pero siempre la reforma más importante, que era la reforma agraria, fracasaba. Entonces Colombia es un país que tiene una elevada desigualdad en la distribución de la propiedad. Es para ubicarse internacionalmente. Colombia en los índices de desigualdad está entre el segundo y el cuarto más desigual del mundo. Es mucho más desigual incluso que Ecuador. Que nos ganen ustedes, sí, En en ese desigualdad sentido, sí es todo un esfuerzo que han hecho, entonces. ese es el resultado de estos 200 años, en los cuales los intentos de hacer reforma agraria fracasaron en los años 30 y en los años 70, 60, 70 del siglo pasado. Y después no ha vuelto a haber intento y solamente este gobierno, el gobierno de Petro, ha vuelto a insistir en la necesidad de organizar y hacer una reforma agraria, que es una mini reforma agraria. Entonces, para ponerlo en contexto, Colombia es un país que tiene 114 millones de hectáreas. Ujú. De esas 114 millones de hectáreas, solo aproximadamente unas 40 millones son útiles económicamente. Útiles económicamente quiere decir es que son aptas para la agricultura, o son aptas para la ganadería, o son aptas para explotación de bosques en términos de maderables y de otros derivados.
El resto del país, las otras 60 millones de hectáreas o 70 millones de hectáreas, son selva, son pantanos, son nevados, son áreas donde hay fuentes de agua o son desiertos. Entonces, eso es la característica. De esas 40 millones de hectáreas que son útiles económicamente, la característica más importante es que solo 7 millones de hectáreas son útiles en agricultura, se están usando en la agricultura y esencialmente la agricultura tiene dos grandes componentes. Un gran área de minifundio, que es la que produce los bienes de pan coger, frutas, verduras, algunos cereales, hortalizas, etcétera, y otras áreas que son de agricultura comercial de mayor tamaño, en banano, en caña de azúcar, en palma africana, que es el tipo de plantación de mayor tamaño, que significa que entonces tenemos aquí dos componentes de agricultura, una de minifundio y otra de gran capital. Pero son solo 7 millones de hectáreas de esas 40. Uno va a mirar y qué pasa con el resto. Con el resto es que hay entre 35 y 38 millones de hectáreas dedicadas a ganadería. Y la ganadería en Colombia es una ganadería extensiva. Con decirle que en esa misma cantidad de área de ganado, de área de ganadería, no hay más de 30 millones de cabezas de ganado. Una extensión similar a la que tiene Colombia, Argentina tiene más de 70 millones de cabezas de ganado. Esa es la enorme diferencia. Argentina tiene sus pampas llenas de ganado, pero con una mejor organización. Nosotros tenemos 35 millones de hectáreas dedicadas a eso y solo 30 millones de cabezas de ganado, de tal manera que aquí lo que solemos decir es, por cada vaca hay más de un hectárea. Eso es irracional. Y fuera de eso, cuando uno lo va a examinar en términos de cuál es el aporte económico al Producto Interno Bruto, nos encontramos que en 7 millones de hectáreas se producen 5 puntos del PIB colombiano en agricultura. Por supuesto, lo que va adelante ahí es el café, el banano y otros productos de exportación. Mientras que las 35 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería solo aporta un punto del PIB. Un poquito más de un punto, para ser más claro, casi un punto y medio. Es decir, el contraste es, se tiene 7 millones de hectáreas de agricultura con 5 puntos del PIB y tiene 35 millones de hectáreas en ganadería con un punto y medio del PIB. En total, el aporte de la agricultura del sector agropecuario en Colombia es 6,5 del PIB. Eso es absolutamente irracional. Y si uno le acompaña a eso el proceso de transformación agroindustrial, uno dice, esas 7 millones de hectáreas de agricultura genera 3 puntos adicionales en la transformación industrial. Total, uno está hablando de 8 puntos del PIB entre lo que sale de la tierra y lo que se transforma en alimentos procesados o en algo más de ¿Y transformación, cuáles son los de cultivos más transformación importantes? productiva industrial. Palma africana y otras oleaginosas. No, los cultivos más importantes, el cultivo más importante de Colombia es el café. No, no, después digo, de la parte esta de los agroindustriales. En la parte de los agroindustriales, el que tiene mayor extensión y mayor volumen de producción es la caña de azúcar. La caña de azúcar, ya. Eh, Está el banano, está la palma africana, que es después el derivado en aceites. De la caña de azúcar se deriva toda la transformación en azúcar y lo que sale hacia pastelería y otras cosas. El banano en la práctica se exporta, no se utiliza de otra manera. Eso es, digamos, lo más importante que tenemos allí. Entonces, cuando uno habla de la transformación industrial, en la práctica lo que hace es encuentra es una transformación de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. Esos terminan organizados en una serie de transformaciones de que, por ejemplo, de la papa sale la papa frita, sale
las papas en distintas formas. Entonces, esta industria genera 3 puntos adicionales del PIB, de tal manera que en agricultura y agroindustria tenemos 8 puntos del PIB. Mientras que en ganadería tenemos 1,5 en la parte pecuaria y cuando se va a la transformación industrial se produce leche y se producen derivados de la carne y eso es otro 1,5 puntos. O sea, tenemos 8 puntos en agricultura, agroindustria y solo 3 puntos en la parte pecuaria industrial. Aquí es donde se encuentra toda la diversidad. Entonces, la discusión de lo que quedó de las conversaciones de paz que llevó el presidente Santos en el pasado y que fue un acuerdo con las FARC, habló de hacer una mini reforma agraria en Colombia, pero una mini reforma está dirigida solamente a metámosle 3 millones de hectáreas más a la agricultura, pero que esas 3 millones de hectáreas provengan de tierras que sean fértiles, que hoy se están usando en otra cosa. Esa otra cosa es ya pecuaria o simplemente tierra sin uso. Pero solamente es traer a completar 10 millones de hectáreas. Esa fue la apuesta que dejó el presidente Santos en su momento y de esa apuesta hasta comenzar este gobierno no se habían trasladado, no se habían incorporado más allá de 150.000 hectáreas. Este gobierno ya incorporó 1,5 millones de hectáreas. En los 3 años ha incorporado 1,5 millones de hectáreas y cumplir la meta de los 3 millones implica que se termine de concluir en el próximo gobierno. Ha incorporado 1,5 millones de hectáreas porque ha titulado tierras que ya tenían los campesinos, ha utilizado tierras que vienen de procesos de extinción de dominio en la Sociedad de Activos Especiales, se llama así la sociedad quien lo maneja, y son tierras que han sido expropiadas al narcotráfico, o, que ha habido algún proceso de extinción de dominio por actividad ilícita y se manejan en el Estado y el Estado y este gobierno las ha usado para entregarlas a los campesinos. Y hay otras tierras que vienen de un proceso con los paramilitares en las cuales esas tierras hoy se están incorporando, se están identificando dónde están para hacer nuevamente entrega a los campesinos. Entonces este gobierno ha hecho tres cosas. Ha titulado tierras que ya los campesinos tenían, pero que no eran propietarios. Ha utilizado las tierras que están en la Sociedad de Activos Especiales y las que salieron de procesos de los parafiscales, de los paramilitares, para entregarlas también a los campesinos. Y tercero, ha comprado tierra. Entonces, la primera discusión que existe en Colombia, este gobierno no ha expropiado ni una sola hectárea. La tierra que ha entregado como reforma agraria es tierra o que proviene de procesos de extinción de dominio con actividades ilícitas o paramilitares o que se han comprado. Y se han comprado a precio de mercado. No se ha comprado a precio de decirle que yo no le voy a pagar si no estoy ya. No, se ha comprado a precios de mercado respetando las condiciones de trazabilidad de la tierra. Entonces, ese es el primer fenómeno. Entonces, se ha incorporado y eso ha permitido que en estos 3 años de gobierno el sector agrícola sea el que más ha crecido, Ah, el mira. que más ha dinamizado la actividad económica. O sea, de estos Hemos sectores han crecido en podido el tener sector apoyo también agrícola del a tasas gobierno, del 5, 6, 7%. han tenido apoyo del gobierno para el fomento productivo también, en términos de crédito, infraestructura, tecnología. La política agraria, y aquí diferencio, no digo agropecuario, sino agraria, está dirigida a, primero, incorporemos más tierra fértil. Entonces, podemos ya llegar a las 8 millones de hectáreas. Segundo, hagamos que esa tierra que se está entregando tenga acceso a procesos productivos, de tal manera que no se sea simplemente entregar la tierra y usted defiéndase con lo que sea, sino entreguemos eh, medios para que tengan maquinaria, para que tengan insumos, para que tengan abonos, fertilizantes y
cómo organizamos los resultados de la cosecha, de tal manera que puedan producir bienes que efectivamente tengan acceso a mercados. Aquí hay una apuesta que también es importante señalar. En Colombia está identificado desde hace 20, 30 años que hay alrededor de 200.000 hectáreas que están dedicadas a cultivo de hoja de coca. Eso es algo que viene de atrás. Inclusive ha Y con la aumentado, ¿no? Ha característica de aumentado a que pesar de cuando toda la guerra contra la droga de los últimos décadas, ha aumentado casi se ha duplicado el hectareaje. es que el cultivo de la hoja de coca tiene una particularidad. Usted lo puede fumigar, lo puede sacar, pero cuando usted combate el cultivo de hoja de coca, lo combate en un sitio y aparece en el semestre siguiente en otro. Es decir, eso se va moviendo, de tal manera que lo que se me encontrando en Colombia es que el proceso de deforestación más importante que existe es el traslado de ese cultivo de un lado para otro Ya, y que ese cultivo es rentable. Entonces se traslada fácilmente, lo producen en otro lado y ahí siempre hay compradores. Eso ha hecho que crezca porque no ha tenido, nunca tuvo un efecto eh, organizacional el hecho de decirle yo le cambio el cultivo por otra cosa, porque siempre le dicen, a los campesinos le dicen, yo le cambio el cultivo, produzco otra cosa, pero no le aseguro la compra de la otra cosa. claro, Entonces, hoy lo que el gobierno está proponiendo es, yo le compro la hoja de coca a ver que se transforma, le doy condiciones para que lo sustituya por café o por cacao o por otro tipo de productos y le genero condiciones para que esos nuevos productos lleguen al mercado. De tal manera que sea compatible comercialmente dejar de producir la hoja de coca por el otro bien. Ahora, es aprovechando una coyuntura internacional importante. claro, sobre todo el cacao, ¿no? Eh, eh, pero aprovechando una coyuntura internacional muy importante, y es que en Estados Unidos ya el producto más importante de drogas ilícitas no es la cocaína ni es la Ah, heroína, es el fentanilo. Y el fentanilo no es un producto agrario claro, es industrial, ni ¿no? agroindustrial, es totalmente industrial químico. De tal manera que tiene otras características y eso ha significado que la cocaína propiamente dicha haya perdido espacio en los mercados internacionales, lo cual no quiere decir que no se siga produciendo, no se siga transformando y que no sigan existiendo carteles de la droga. Pero ahora que Estados Unidos se plantea el tema de cuál es mi combate con drogas, lo que están diciendo es que están combatiendo es el fentanilo y no la cocaína. Y hay que entender que en Estados Unidos la marihuana es legal. En buena parte de los estados de Estados Unidos la marihuana es legal. Entonces, resulta así curioso que digan que en Estados Unidos es legal la marihuana, pero que es ilegal que otros países la. Entonces, esto es una discusión de cómo es la política de drogas en el mundo. La propuesta del gobierno colombiano es estos tipos de cultivos, en el caso de la marihuana, trabajemos para hacer la transformación del cannabis para productos pacíficos, como se hace en otras partes, y en la cocaína es que el cultivo de coca lo podamos erradicar, pero que ese cultivo de hojas de coca no se transforme en cocaína, sino que podamos también transformarlo en otras cosas. Existen eh, productos medicinales, varios, que sean resultado de la hoja de coca. De tal manera que la propuesta que se está haciendo en ese lado es, sí, erradiquemos cultivos de hoja de coca, pero hacia garantizar otros bienes agrícolas que tenga el mercado, o utilicemos la hoja de coca para su transformación que no sea cocaína.
¿Y qué apertura han encontrado ustedes en los Estados Unidos? ¿Hay alguna diferencia entre el gobierno de Biden y el de Trump? Uy, es que digamos que Biden era una posibilidad más liberal, más democrática. Usted lo que tiene hoy con Trump es absolutamente el autoritarismo de derecha. Eh, Ahí tenemos la pelea arancelaria en el mundo, en el cual Trump quiere imponer todas sus condiciones en, tratando de recuperar una hegemonía que la perdió frente a China. Nosotros hoy tenemos que mirar a China y tenemos que mirar al sureste asiático de otra manera. Y Trump lo que quiere es que eso que se fue de producción hacia China, hacia Corea, que Japón siempre tuvo, vuelva a Estados Unidos. Eso no es tan sencillo y esa política es totalmente autoritaria y en ese sentido no es lo mismo hablar con Biden que con Trump. Y peor aún, cuando Trump utiliza todos los mecanismos de coerción internacional, ahí tenemos en estos días la crisis del Caribe, y la crisis del Caribe es que no sabemos exactamente qué va a pasar con Venezuela, en términos de que Trump está amenazando con hacer alguna operación militar allí. Inclusive se inventan un cartel de los soles que no se había oído, ¿no? Pues en realidad los carteles de las drogas están bien conocidos y la historia muestra que Venezuela no ha sido gran productor de droga, no ha sido gran productor de cocaína. Los cultivos de hoja de coca están en Colombia, Perú, Ecuador y hasta Bolivia. No, en Ecuador no hay Hay pues cultivo, Ricardo, en Ecuador no hay en, cultivo, solo hay trasiego nomás. en- ya, ok. Eh, digamos que el tema es donde ha habido la mayor cantidad de la tradición que viene de los pueblos incas, que para ellos la hoja de coca es sagrada. Y bajo esas condiciones, ahí es donde ha habido cultivos. La discusión es que para los indígenas esta hoja sigue siendo básica en su vida, pero no permitir su transformación hacia la cocaína. El, Ahora, cuéntanos el, un poquito cuál ha sido el resultado de estas décadas de la versión, digamos, represiva de la erradicación de la coca. Esta guerra contra la droga, que sobre todo se implementó desde la época de Álvaro Uribe, ha tenido un esfuerzo enorme, tanto del gobierno colombiano como del aparato estatal colombiano como del aparato estatal norteamericano, inclusive poniendo 6, 7 bases militares en territorio colombiano. ¿Cuáles han sido los resultados en blanco y negro? Nosotros tenemos prácticamente 40 años de lucha contra las drogas. Eso ha tenido sus momentos mayores o menores. Para recordar la fase más complicada de la historia colombiana, es la década de los años 1980-90 del siglo pasado, en donde surgieron todos los carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, donde lo que se empezó a desarrollar a la altura de los años 80 fue primero cultivos de marihuana, llegó a posicionarse en el mundo como que teníamos la marihuana más fina, más pura, eso se llamó la marihuana Gold, y allí empezaron los carteles a desarrollarse. Entonces, ahí es donde empezamos a tener este proceso. Poco a poco, quienes estaban traficando se encontraron con que Estados Unidos apetecía más la cocaína y se metieron en el proceso de transformar la hoja de coca, inicialmente trayendo las hojas del Perú y después produciendo la hoja de coca en Colombia. De ahí empezamos a tener entonces una fuerte desarrollo. Ese es el cartel, esos son los carteles de Medellín y de Cali. Medellín es Pablo Escobar y Cali son los hermanos Rodríguez Orejuela.
Ellos tuvieron toda su preeminencia. Y eso fue una guerra fratricida en la cual Colombia ha puesto los muertos. En los años 80, con el con estos dos carteles, en el año 89-90 mataron 5 candidatos presidenciales. Y eso fue ofensiva de estos dos carteles para evitar la extradición. La reforma constitucional del 91 aprobó la extradición, pero lo que estos carteles buscaban era evitar eso. Poco a poco eso se fue desarrollando, ahí después viene el tema de la caída de Pablo Escobar y la pérdida y la prisión de los hermanos Rodríguez Orejuela y su extradición a Estados Unidos. Eso es la década de los 90. Terminados esos dos carteles, se transformaron. Y esos dos carteles se transformaron en otros carteles. Entonces está el cartel del norte del Valle, está el cartel del Golfo, y todos los grupos paramilitares que se organizaron a partir de allí fueron con la base de esta misma economía ilícita. Esos grupos paramilitares tienen que ver con los hermanos Castaño, que son los que los terminaron organizando. Eso es antes de que llegara Uribe. Viene todo un proceso donde caen unos, aparecen otros. Más o menos la misma historia que uno encuentra en México, en donde hay distintos carteles y cae el Chapo y entra otro. Y en todas la Aquí, constante es que hay una permanente relación con ciertos sectores del aparato estatal, con ciertos sectores de los paramilitares, y siempre utilizan el pretexto para reprimir a los sectores populares. sí, la referencia finalmente es quiénes son los que se benefician de esta actividad económica y dónde entra todo el proceso. Entonces, los que sustituyeron al cartel de Medellín y al cartel de Cali, en la práctica terminaron enlazando toda una red de paramilitares, de organizaciones paramilitares, todas se financiaron con lo mismo, pero también lo hicieron las antiguas guerrillas de las FARC y el ELN. Ellos también se empezaron a financiar con este tipo de actividad ilícita, de tal manera que lo que tenemos es que toda la actividad ilegal en Colombia se relaciona con el tráfico de drogas. Digamos que no solamente con el tráfico de drogas, sino que eso tiene su reflejo en el contrabando y tiene su reflejo en todo tipo de lavado de activos. Entonces, el interrogante es, ¿y esto dónde se mueve? Porque para hacer lavado de activos, usted lo que utiliza es el sistema financiero. Entonces, la buena parte de la pregunta es, ¿dónde están estos recursos en el sistema financiero y quién los controla? Eh, ¿Cómo es que entra el contrabando a Colombia y dónde están las fuentes? ¿Quiénes son los que favorecen el contrabando? Y entonces aquí se encuentra que hay grupos de las Fuerzas Armadas, de la policía, que siempre han conectado con este tipo de actividades y que lo que uno encuentra es que las organizaciones de seguridad de esos mismos carteles son exmilitares o expolicías y que esos son los que han ido organizando. Y eso conduce a que en Colombia se haya creado entonces una lógica de que los militares y policías, mientras están en servicio activo, algo pelechan de ahí, pero cuando dejan el servicio activo, se vuelven mercenarios. Mercenarios al servicio internacional o mercenarios al servicio de los carteles. Esos son los carteles. Entonces, cuando se pregunta exactamente qué es lo que está pasando con el llamado cartel de los soles, de los que dicen de Venezuela, el tema es de que en Venezuela hay unas rutas de salida de esta actividad de parte de Pero es Colombia. básicamente lo que les acusan es que son rutas de salida, no de producción, ¿verdad? Son rutas, sí, prácticamente es que son rutas de salida y que algo puede estar transformando en la frontera. Pero en la práctica en Colombia sabemos que el Catatumbo es una zona de producción de hoja de coca y de transformación. Esa es la frontera con Venezuela, pero la mayor parte de la actividad en Colombia
no está en el Catatumbo, sino está es hacia el sur del país y eso sale o por el sur, por la zona de Nariño, Tumaco, o sale por Ecuador. Ahora, ¿cómo verías tú, desde la perspectiva de la logística, la racionalidad de teniendo Colombia salida al En la Atlántico, perspectiva de la, teniendo salida al Atlántico, ¿para qué se viene por el sur? Para salir por el Pacífico y luego cruzar el Canal de Panamá para Europa. en realidad, el proceso de la mayor salida de Colombia hasta ahora, lo que se ha identificado, es que más o menos el 70% de la droga que se está produciendo en el país sale por el Pacífico y va hacia la costa de Estados Unidos de California, va hacia esa zona. Y si pasa al otro lado del Atlántico, busca la salida por Venezuela. Claro, pero lo que no me hace sentido a mí es teniendo Colombia salida, teniendo el corredor, digamos, que está en la jungla, que llega hasta el Atlántico, por el lado colombiano, pero que podría conectarse también con Perú, y seríamos entre Colombia y Perú los primeros productores mundiales de cocaína. ¿Para qué salir por Ecuador, por ejemplo? Y luego pasar por el canal de Panamá, donde se supone que habrían nuevos controles que dificultarían, encarecerían o pondrían en riesgo el embarque. En realidad lo que se trata es de que hay diferentes mecanismos con los cuales se comercializa. El tema es que cuando usted sale por el Pacífico o sale por las rutas del Atlántico, pueden estar utilizando hoy mecanismos modernos que son submarinos, pequeños submarinos, que tienen un grado de autonomía suficiente para llegar a alguna parte donde entregan la carga. Y si se trata de pasar el canal, ya no lo hacen con ese tipo de logística, sino entran en barcos de mayor calado, disfrazada con otro tipo de mercancías. Ahora, ¿cómo verías tú cuál fue el impacto en el aparato productivo ilegal en el territorio colombiano y peruano? En lo que tú conozcas de colombiano sobre todo. De Digamos esta que transformación en el consumo de los Estados Unidos desde la cocaína y los opioides hacia el fentanilo. digamos que el hecho es que en Estados Unidos está transformándose fuertemente el tema del consumo. No quiere decir que haya desaparecido el consumo de cocaína, de heroína. Allá legalizaron la marihuana. eh, em, pero las drogas químicas se volvieron cada vez más importantes y de todas maneras, eh, el manejo de la cocaína representa alrededor de 2 puntos del PIB. Ese se mide finalmente en términos de lavado de activos y lo que entra por contrabando. El contrabando en Colombia sigue siendo importante y afecta Dos puntos del PIB fuertemente. en Colombia, dices, ¿no? Eso Y el ha lavado de llegado a activos ser solamente sería el 2 puntos del PIB, porque aquí en el Ecuador están dando unas cifras astronómicas. en lavado de activos y en contrabando. Digamos que eso está ligado como formas de legalizar esto, eh, porque se trata de que el dinero cómo regresa y cómo se incorpora a actividades productivas, industriales o comerciales Es decir, que el y efecto le que dan. tú le ves en la parte, por ejemplo, del sistema financiero colombiano, no es tan pesado, no es tan fuerte. Es que 2 puntos del PIB sigue siendo fuerte, porque eh, representa la tercera parte de la producción agropecuaria de Colombia. Claro, pero solo en Ese- lavado. Y en lavado específicamente, ¿cuánto calcularías? Pues es que el lavado se hace bajo la forma de traer el dinero e incorporarlo a otro tipo de actividades, pero en el contrabando
entra otra forma y ese llega directamente en términos de que han comprado los bienes en alguna otra parte del mundo y los incorporan al país. Y aquí hay Ya, rutas del contrabando. de acuerdo, de acuerdo. Las rutas del contrabando, originalmente el contrabando entraba por Venezuela y entraba por Maicao, que es en La Guajira. Pero con el transcurso del tiempo, eso es lo que cuentan los juglares y eso es lo que contaba García Márquez, en términos de cómo fueron surgiendo los cantos vallenatos, que buena parte de los cantos vallenatos hacen una apología al contrabando. Y después lo que se encontró es que el contrabando entra por Panamá. Mm. Que además es una ruta de siglos, ¿no? Es una ruta de siglo. La ruta original de La Guajira era muy específica, cómo entraban mezclado con otro tipo de productos. Y era cuando Venezuela tenía una enorme actividad Venezuela es un país que se enriqueció muy fuertemente a partir del petróleo, de las grandes existencias del petróleo. Eso es desde el principios del siglo XX, ¿verdad? Eso es desde los años 70 del Ya, siglo XX que se desarrolló todo ese proceso. Pero digamos que si uno lo pone en términos de toda la coordinación, los juglares del vallenato ya hablaban de este contrabando en los años 60 del siglo XX. claro, claro. Bueno, y en la estructura colombiana, digamos, la geología social colombiana lo que nos ubica es, tuviste las rutas del contrabando de las esmeraldas, las rutas de contrabando del aguardiente, las rutas de contrabando de las cotas del café. Entonces, sobre esa base hay una cantidad de elementos que han venido superponiéndose a través de las décadas, ¿no? Por supuesto, aquí se fueron identificando rutas del contrabando. El tema es que los productos básicos ya legalizados en Colombia no se exportan de contrabando. Digamos que el café difícilmente sale de contrabando. Las esmeraldas sí, el oro sí, porque finalmente estos son productos que se van en el bolsillo de las personas. Es decir, no es lo mismo sacar un bulto de café Claro, que hace peso a sacar tres o cinco esmeraldas que se van en el bolsillo o se van incrustados en un anillo o en algo y se venden afuera. claro, claro. Ahora, el otro flujo en el sentido contrario es el tema del contrabando de armas. ¿Cuáles son tus apreciaciones respecto a eso? ¿Cuál es la verdadera fuente? Porque para los niveles de violencia que, que alcanzó en algún momento la cosa en Colombia, para los niveles de movilización en términos de personal que tuvieron de los distintos lados, se requiere una gran cantidad de armas. ¿Cómo entiendes tú ese proceso que haya quedado totalmente al margen del control de las autoridades? El, los carteles de la droga, todos tienen una fortaleza económica suficiente como para buscar en el resto del mundo la forma de hacer lavado de activos, de traer contrabando y de comprar armamento. Eh, Todo el armamento que utilizan los grupos eh, armados distintos al ejército o a las Fuerzas Armadas del país, todo eso ha llegado de alguna manera del resto del mundo. Se ha comprado, por ejemplo, una buena parte fue comprado en Nicaragua después de la guerra, eh, en la discusión de los contras. ¿Usted se acuerda que hubo una discusión Claro, Irán-Contras? claro, claro. Y el escándalo, pues Eh, hay eh, directamente los Estados Unidos involucrados en la creación, el fortalecimiento, el armamento y el pago de los carteles de la droga. esas armas llegaron de ahí. Buena parte de las armas con que en algún momento eh, se alimentó las FARC, se alimentó el ELN, pero donde se alimentaron todos los carteles de la droga, en este caso eh, los hermanos, los de los paramilitares, ellos cuentan que las armas llegaban bajo estas condiciones, que entraban en barcos
o entraban bajo mecanismos en los cuales había procesos de logística que les permitían acceder a esas armas. Entraban por el Urabá o entraban por el Pacífico. Mira. Bueno, la El Urabá es presidenta el Sheinbaum Atlántico. de México está claramente dando documentación respecto a las procedencias desde los Estados Unidos, ¿no? Inclusive dando los estados de procedencia, ¿no? Los estados de los Estados Unidos que son, son la fuente de la provisión de armas sofisticadísimas para el narco. Bueno, ahora quisiera retornar a los temas que planteaste como principales, digamos, metas del gobierno de Petro. Pero antes de eso quisiera ver si es que nos cuentas, si es que, porque hay algunos que dicen, lo que pasa es que Petro y toda la izquierda, Correa, Evo, Lula, Chávez, todos son narcotraficantes. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles han sido los cambios de la política contra las drogas del gobierno de Petro y cuáles han sido los logros del gobierno de Petro? Digamos, el cambio más importante en la política de drogas en Colombia es que el presidente señala que la política de drogas de Estados Unidos ha fracasado. Y ha fracasado porque nos ha puesto en los muertos, pero ellos nunca se combaten allá. La gran pregunta que siempre se ha hecho es, ¿ustedes por qué están hablando de los carteles de la droga y los grandes capos en términos de los países donde se puede estar produciendo? Pero cuando la droga entra a Estados Unidos, ¿dónde están los canales de distribución? ¿Y Claro. quiénes son los que se están financiando de eso? ¿Y por qué nunca ha habido persecución a esos canales de distribución? Y de ¿Quiénes son los lavado. que se están beneficiando de ese tipo de proceso? Porque los muertos los termina poniendo el resto del mundo, pero allá no hay persecución al consumo, no hay combate al consumo, ni siquiera como salud pública. Entonces, esa es la gran discusión. Partiendo de ese diagnóstico, la discusión es, aquí se convirtió a los campesinos productores como si fueran los grandes capos de la droga, y ellos no son. Lo que hay que perseguir son las rutas del dinero. ¿Quiénes son los que se están fortaleciendo de esto? De tal manera que entonces el presidente lo que dijo es, no vamos a hacer persecución de los campesinos. Vamos a mirar es dónde están las transformaciones y a perseguir las rutas. De tal manera que el proceso se transformó a que no es erradicación forzada del cultivo, sino persecución a las cocinas, a los laboratorios y a las rutas. Y en ese sentido, las fuerzas militares se destinaron fue a ubicar laboratorios, a ubicar avionetas, a ubicar mecanismos de la logística, como los submarinos y otros, para perseguirlos y, por otro lado, a hacer seguimiento de las rutas financieras. Entonces, el cambio tiene que ver es con eso. Esa es la razón por la cual podría decirse hasta creció el número de hectáreas dedicadas a esto, porque el proceso no es con ellos, el proceso es esto donde se transforma. Y de tal manera que lo que este gobierno ha mostrado son cifras de mayor incautación de cocaína transformada Mm. y persecución a las redes. Esa es la transformación de la política. Ahora, aparte de la diversificación que se ha dado, que has contado en el sector primario agropecuario sobre todo, en el resto de la economía colombiana, ¿cómo han podido cuajar las políticas, digamos, proindustriales, de diversificación industrial del nuevo gobierno? Digamos que la transformación, la producción agropecuaria que ha aumentado, buena parte de ella se ha ido a a transformación industrial. Y eso es un área que en Colombia venía de atrás, es decir, la parte industrial de transformación de alimentos tiene una larga historia en Colombia. Entonces, con esa logística que ya existía, esa infraestructura que ya existía, se ha ido fortaleciendo esa transformación. Pero lo que a nosotros nos interesa es recuperar otras áreas de industria que en Colombia se perdieron. Es recuperar la industria textil y de confecciones,
En Colombia desapareció, desaparecieron el cultivo de algodón. Se trata de volver a mirar cómo se cultiva el algodón y cómo se produce más tela. ¿Y qué Eh, instrumentos de política han tenido para eso, Ricardo? Porque en general con los compromisos ante la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio, el tema de los compromisos ante el Fondo Monetario Internacional, prácticamente el espacio de política que queda para nuestros países para poder desarrollar estas políticas de promoción de la producción es muy estrecho, ¿no? en ese sentido, la idea es trabajar con una política arancelaria. Eh, Hay un proceso en el cual se ha tratado de recuperar el CERT. El CERT es el certificado de, de remuneración a las exportaciones para permitir que existan más productos de exportación y que les podamos reconocer algún costo. Eso tiene limitaciones con la Organización Mundial del Comercio, pero es posible desarrollarlo y entonces ha habido estímulos por ese lado del certificado de retención tributaria. Ha habido procesos en los cuales se ha tratado de fortalecer la asociación de productores y en donde a las industrias que hacen este tipo de transformación se les dan las condiciones para que siga haciendo libre comercio. En ese sentido, lo que se ha buscado es recuperar la industria textil y confecciones, pero también recuperar la producción de medicamentos y vacunas. Entonces, este gobierno lo que ha señalado es, hay que volver a producir las vacunas en Colombia. Ya sufrimos la experiencia del COVID, en donde todas las vacunas eran importadas y los laboratorios nos ponían a pagar los sobrecostos que eso tuviera y entonces se ha vuelto a mirar cómo producimos vacunas en Colombia y cómo fortalecemos la actividad de medicamentos. Colombia tuvo una industria de medicamentos mucho más fuerte en el pasado, que se fue diluyendo en términos de la organización internacional de los mismos laboratorios, en los cuales terminaron produciendo solo unos medicamentos en Colombia e importando el resto. Es decir, los mismos laboratorios hicieron su propia división internacional del trabajo, de tal manera que tienen presencia en muchos países de Latinoamérica y en cada país produce un pedacito de algo y el resto se cruza. La propuesta nuestra es, no señor, vamos a volver a producir y a construir nuestros propios laboratorios, sobre todo con drogas genéricas. Entonces hay vacunas y recuperar las drogas genéricas. El último episodio que tenemos aquí es que del proceso del cartel de Cali quedó una cadena de droguerías que es Droga La Rebaja, que además producía medicamentos detrás de la misma cadena. Esa cadena está en manos de la Sociedad de Activos Especiales y acaba de ser entregada al Ministerio de Salud para que fortalezca no solamente la producción de medicamentos, sino reduzca los costos de distribución de los medicamentos. Disculpa, la Sociedad de Activos Especiales es una institución que recoge las confiscaciones hechas en contra de los dineros mal habidos, ¿no? Del crimen La organizado. Sociedad de Activos Especiales es la entidad que está dedicada a administrar los bienes que son incautados y que sufrieron un proceso de extinción de dominio mientras se desarrolla todo ese proceso. La experiencia que se tuvo con la Sociedad de Activos Especiales es que hasta antes de este gobierno era administrado por los partidos tradicionales y siempre era parte de las cuotas políticas. Este gobierno dijo, no, señor, esto no, vamos a recuperar esto para entregarle las tierras a los campesinos y las industrias o las empresas para producir otras cosas. Entonces, por eso la última actividad de la que puedo decir que ha pasado es que esa cadena de droga La Rebaja, que era el cartel de Cali, acaba de ser entregada al Ministerio de Salud para que con eso fortalezca tanto la producción de medicamentos como la comercialización. Buenísimo. Oye, y en el tema de la industria automotriz, ¿cómo les ha ido? En el tema de industria automotriz,
pues como en todo el mundo, la industria automotriz ha venido teniendo fuertes cambios en términos de las tecnologías que se están desarrollando, eh, y los costos de producción. Entonces, Colombia llegó a ensamblar, no es que hayamos tenido nunca una gran actividad de ensamble, llegamos a poder ensamblar un poco más de 100.000 carros al año. Eso se fue diluyendo porque también la industria automotriz recurrió a su Organización Internacional del Trabajo, de tal manera que ellos lo que dicen es, en cada país vamos a producir un modelo y el resto de modelos se comercializa de otra manera. De tal manera que nuestra empresa más importante, aquí se fue la General Motors, porque ya no tenía, ya, no te- ya había perdido la condición de competitividad en el mercado en el ensamble colombiano, y entonces era mejor para ellos traer todos los bienes importados, y se quedó la Renault. La Renault es la más importante. La Renault produce unos modelos en Colombia, pero los modelos de mayor sofisticación vienen o de Turquía o de México, y ahora hay un proceso con Brasil. Entonces, en eso hay diferencias. Propuso este gobierno? Comenzar a fortalecer el mecanismo, el mercado de bienes de vehículos eléctricos e híbridos. Y sabiendo que el mercado de productos eléctricos, de vehículos eléctricos, está más desarrollado en el sudeste asiático, entonces aquí la propuesta es trabajar con BYD, que es la empresa china que produce la mayor cantidad de productos de vehículos eléctricos de transporte masivo y de transporte individual, pero en particular de transporte masivo. Entonces, la propuesta con BYD es ensambleos en Colombia. Comienza a ensamblar esto en Colombia. Lo mismo que comienza a ensamblar patinetas y comiencen a ensamblar motos Motocicletas. eléctricas, de tal manera que paulatinamente vayamos haciendo la transición hacia esto, pero que lo creemos como una condición, que eso se ensamble en el país. Y han tenido una respuesta favorable de los chinos. Eh, en Colombia ya están ellos ensamblando cosas en el país, en vehículos de transporte masivo y transporte de carga, y la propuesta efectivamente es consolidamos esto en Colombia de tal manera que tengamos una nueva actividad de ensamble automotor. Ya no Buenísimo. es el ensamble de vehículos con motor de explosión, sino es el ensamble de vehículos donde el motor sea eléctrico O y todas híbrido. las condiciones de movilidad distintas. Para eso está toda la política de transformación de la transición energética. Bueno, y justo otro de los pilares fundamentales que mencionaste es el tema del cambio de la matriz energética. ¿Cuáles han sido los principales logros? Nosotros tenemos, en materia de energía, tenemos primero una oferta que es muy limpia, viene de tiempo atrás, esto no es, pues, no es producto de este gobierno, y es que la mayor producción de energía en Colombia es hidráulica, y esa es producción a partir del agua. Y se complementa con una producción térmica. Esa producción térmica se basa en utilizar carbón o en utilizar gas. Y ha sido siempre una actividad complementaria que sirve de soporte cuando las condiciones climáticas no permiten producir energía hidráulica. Es decir, en la época de sequía o en la época de fenómeno del Niño, se reduce la capacidad de producir energía hidráulica y siempre ha estado respaldada por una producción térmica. No había una política dirigida a energías renovables. Este gobierno lo que hizo fue, vamos a fortalecer la producción de energías renovables. La capacidad de energía en Colombia, antes de empezar este gobierno, era de 19 gigas. Esa era la capacidad. Más o menos el 70% era hidráulico y el 30% térmico. Y una muy poquita parte solar o parte eólica. Ya se empezaba a hacer desde gobiernos anteriores
que hubiera algo solar, algo eólico. De hecho, los primeros experimentos de utilizar energía solar en Colombia vienen de hace como 30 años, pero nunca tuvieron éxito, no prosperaron porque no era claro cómo se seguía Disculpa, ¿podrías, produciendo. podrías clasificar cuando dice 70% hidroeléctrico y 30% térmico? ¿Qué porcentaje de esos porcentajes corresponde a público y cuánto privado? Eh, la mayor parte de la producción hidráulica en Colombia era pública. Todo eso se privatizó. Las principales productoras en Colombia son EPM, que es que es pública, pero de Medellín, de la ciudad de Medellín, o lo que teníamos en Bogotá, que era de Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, que hoy es de Enel Italia, eh, y estaba el grupo Isagen, ISA, que producía otra parte. Entonces, esta composición que era pública en la práctica terminó privatizada. A- Así, digamos, para terminarlo y decir, el Estado-Nación, el gobierno nacional, es dueño de una parte muy pequeña de la infraestructura de generadores. Solo tiene tres empresas pequeñas de generación. Las empresas grandes de generación o son privadas o son de gobiernos regionales, Medellín y Bogotá. Es decir, no podría decir son públicas, pero no de la nación. De acuerdo. Oye, y entonces el esfuerzo del gobierno de Petro ha sido incorporar solar y eólica. El esfuerzo es incorporar solar y eólica. Hoy podemos decir que la capacidad de generación de energía ya superó los 20 gigas. A mediados del 24 entró la planta solar que completó los 20 gigas. Y en la expectativa y la perspectiva de desarrollo, esperamos llegar a 26 gigas en el 2027. Es decir, este gobierno deja andando este proceso. Es de tal manera que tengamos una incorporación de al menos 6 gigas de energía solar y 1 giga de energía eólica. Hay procesos, hay demoras con la energía eólica. Esa energía está prevista que se desarrolle especialmente en La Guajira. Hay un problema de comunidades, de acuerdos con las comunidades, pero poco a poco eso se ha ido resolviendo porque este gobierno también demostró que esas consultas con las comunidades se podían hacer y se podían hacer siempre y cuando no existan acuerdos por debajo de la mesa. Porque todas esas discusiones de consultas previas terminaban y fracasaban porque había algún acuerdo por debajo de la mesa al cual finalmente las comunidades terminan reaccionando, negándose a seguir adelante. En el caso de este gobierno, lo que ha dicho es las consultas previas se puedan seguir desarrollando sin acuerdos por debajo de la mesa, todo transparente y desarrollando todas las actividades para que las comunidades se pronuncien. Eso se ha venido haciendo y se han agilizado procesos. Entonces, cosas que venían paradas del pasado, este gobierno las ha sacado adelante. Buenísimo. Oye, y entrando al tema que te había comentado, aquí en el Ecuador están desde hace ya largo tiempo los intereses financieros de especuladores andan queriendo hincarle el diente a los fondos de jubilación y al sistema de seguridad social en general. Cuéntanos un poquito cómo, y para eso están contando todo tipo de cuentos, ¿no? Cuentos muy chuecos respecto a lo que pasa en Colombia. Acláranos, por favor, ¿qué ha pasado a lo largo de las últimas décadas, la reforma pensional y cuál ha sido el cambio que está proponiéndose durante el gobierno del presidente Petro? Bueno, entonces tenemos que ir un poco para atrás en la historia. Claro, Eh, el sistema pensional en Colombia nunca ha sido un sistema único, es un sistema eh, segmentado en diferentes momentos, diferentes espacios y diferentes actores. El sistema único no se ha podido construir en Colombia. Esto arrancó hace 200 años, perdón. Arrancó después de la independencia y el primer sistema que existe en Colombia es el régimen especial de militares.
Ese régimen prácticamente arranca al día siguiente de la batalla de Boyacá, porque hay una decisión de reconocimiento de que a los militares que estuvieron en la guerra de independencia se les iba a garantizar la vejez. Y ahí arranca todo este proceso. De ahí también es la historia de García Márquez sobre el coronel no tiene quien escriba, que era un coronel que estaba esperando que le llegara su jubilación. Los militares no son pensionados, nunca han sido pensionados. Los militares tienen una figura especial que se llama retirados, militares en uso de buen retiro, con salario o con sueldo de retirado. Es decir, no es propiamente una pensión, sino que en su condición de retirado va a recibir el mismo sueldo que recibía como activo. Esa es la figura. Entonces, siempre la han tenido desde hace 200 años. El segundo sector que ingresó a un proceso de pensiones es el Congreso. El Congreso ingresó a un sistema especial de pensiones en 1886. O sea, hace 130, 140 años. Ese es el segundo grupo. Después entraron las altas cortes, los magistrados, el sector judicial. Poco a poco fueron entrando el resto. Y lo que llamamos el Sistema General de Pensiones en Colombia realmente inició en 1965 con el Seguro Social. Ahí sí entraron los colombianos rasos. Hasta ahora todo era de funcionarios públicos, militares, policías, magistrados, congresistas y altos funcionarios del Estado. Eso originó que cuando se llega al año 1993 y se aprueba la Ley 100, en la Ley 100 la discusión era, aquí existe un sistema de pensión que está en el Seguro Social, pero que no tiene ni suficiente financiación ni tampoco suficiente cobertura. Cuando se hace el balance alrededor del año 93 de qué era lo que había, lo que se encontró era, hay un sistema segmentado en el cual, por un lado están militares y policías, por el otro lado están magistrados, cortes, por otro lado funcionarios públicos, por otro lado maestros y por el otro lado el seguro social. En el seguro social no había ni militares, ni maestros, ni magistrados, ni nadie de funcionarios públicos. El seguro social era de trabajadores particulares y no tenía suficiente cobertura. ¿Qué hizo la ley 100? La ley 100 lo que dijo es, vamos a mirar todos esos grupos, que había más de 1000 cajas públicas, cómo se unifican, y entonces empezó a identificarse con la ley 100 que quedaron 4 sistemas. Y 4 sistemas son, primero, el antiguo seguro social, que sigue siendo el régimen de prima media, que más tarde se transforma en Colpensiones. Hoy no existe seguro social sino Colpensiones, pero Colpensiones es el heredero del antiguo seguro social. Ese sigue siendo el régimen de prima media. Que La ley básicamente es 100, pay as you go, ¿no? O sea, que es pago, vas pagando y vas dando beneficios de acuerdo a lo que está registrado, pero no hay capitalización individual. no, en el régimen de prima media no hay caracterización individual y dependía de qué tanto se había acumulado y eran los recursos con los cuales había venido funcionando el seguro social. La ley 100 lo deja. De hecho, cuando se discute esto en el año 93, la discusión en Colombia es, ¿se va a hacer lo mismo que en Chile o vamos a hacer algo diferente? Chile había ya hecho la reforma solamente y exclusivamente hacia el régimen de capitalización. Y en Colombia se dijo, no señor, aquí no solamente régimen de capitalización, vamos a dejar los 2 sistemas y quedó en la ley siendo 2 sistemas compitiendo. Entonces, el régimen de prima media, que es el antiguo seguro social, sigue adelante
se genera el régimen de capitalización y ese es el eje de la reforma de la ley 100. Aparte de eso queda que los antiguos regímenes públicos entran a dos figuras. Entonces uno podría decir que de la ley 100 salieron cuatro sistemas. Por un lado, régimen de prima media seguro social. Por otro lado, régimen de capitalización. Y los antiguos regímenes públicos queda uno que llamamos exceptuado, es decir, que no es tocado por la ley 100, en donde están militares, policías, maestros y Ecopetrol. Y otro que es el régimen de funcionarios públicos que se terminó llamando regímenes especiales, que tenían vigencia hasta el 2014. Es decir, que la ley 100 les puso un límite de tiempo, de vida, hasta el 2014. Ese quiere decir que quedaron entonces esos cuatro regímenes. En el 2014, eso que llamamos regímenes especiales, altas cortes, Congreso, etcétera, terminaron marchitándose, quiere decir que ya nadie más puede pensionarse bajo esas condiciones, pero hoy tenemos 400.000 pensionados en ese régimen, en esa situación. El régimen exceptuado permanece. El régimen exceptuado Lo son que te fuerzas decía militares. es, ya nadie más puede ingresar a ese régimen, es decir, son los que tienen que acabar de jubilarse, digamos. Sí, ya se jubilaron. El último jubilado es a partir de hasta el 2014. Ya. Puede que no se haya jubilado en el 2014, pero si cumplió requisitos y siguió trabajando, lo va a hacer bajo las condiciones que tenía hasta ahí y puede que se haya jubilado en el 20 o el 21 o esté ahí. Pero ya, digamos que ya no puede entrar nadie más a disfrutar de esas condiciones, pero tenemos 400.000 personas pensionadas y eso nos cuesta 1,5 puntos del PIB pagar esas pensiones. Los regímenes exceptuados quiere decir que la ley 100 no los tocó y entonces permanecen. Las fuerzas militares, policía, tienen un régimen absolutamente distinto. Los maestros, hoy uno con los maestros se encuentra en dos condiciones. Los maestros en el 2005, 2006 se encontraron con que su fondo se iba a acabar porque no tenía suficientes recursos, a pesar de que es el Estado el que paga las pensiones. Y entonces aceptaron asimilarse a la ley 100, pero para los nuevos. Los viejos tienen régimen especial, los nuevos tienen régimen ley 100. Pero ahí hay 150.000 pensionados. Entre militares y policías hay 300.000. Esto lo paga. Como no tienen recursos, no tienen eh, eh, fondos acumulados, Pero lo paga el esto lo Estado. termina pagando, lo paga el Estado. Entonces, estos tres regímenes, los especiales, los efectuados, militares, policías y maestros, nos cuesta 3 puntos del PIB. Ahora, estos sectores situados y los regímenes especiales ¿tienen descuentos en sus sueldos? Se les descuenta de sus sueldos, en el caso de los maestros, se descuenta y va al fondo del magisterio. Y con eso se suma para pagarle algo, pero digamos que no tiene un fondo para decir está acumulando, porque las pensiones valen más que lo que recaudan De por acuerdo. cotizaciones. Y en el caso de los militares y policías tiene una particularidad, sí, les descuentan el aporte del trabajador. Ese aporte del trabajador está en las nóminas, pero no va a ningún fondo, entra el presupuesto y se queda ahí. Cuando los militares se retiran, entran a las cajas de sueldos de retiro. Ahí en ese momento es que las cajas de sueldos de retiro empiezan a recibir dinero, pero en la práctica lo que reciben es el fondo del presupuesto nacional para pagarle los sueldos a los que ya están retirados. Bajo esa figura que le dije hace un rato, ellos técnicamente no son pensionados, son militares en condición de retiro que reciben como remuneración el sueldo del activo.
pero bajo la condición de retiro. Y lo pagan en la caja de sueldos de retiro de los militares y la caja de sueldos de retiro de la policía. Se maneja con esa manera. De tal manera que el Estado lo que hace es mandarle la plata a las cajas de sueldos de retiro para que paguen esas nóminas. De acuerdo. Ahora, Eh, ¿durante el gobierno de Petro se ha hecho modificaciones de ese régimen o básicamente tiene su propia inercia? entonces, ¿qué quedó de lo que venía? El régimen de prima media, colpensiones y los fondos de capitalización. Eso fue lo que quedó del otro lado. ¿Qué teníamos al empezar este gobierno? Para decirte, contestarte la pregunta. Teníamos que en esos dos regímenes había 20, Colombia tiene 52 millones de habitantes. De estos 52 millones de habitantes, 25 es la población económicamente activa. Entre los fondos de capitalización y colpensiones, trabajadores particulares, sin contar militares, policías y maestros, estaban afiliados 25 millones de personas. Es Ah, decir, pucha. uno podría decir, toda la población está afiliada. 18 millones en los fondos de capitalización y 7 millones en colpensiones. Y 25 millones. Toda la población está afiliada. Pero cuando diga la pregunta real es, bueno, ¿y esos que están afiliados, qué significa? Estar afiliado lo único que significa es que algún día, en alguna ocasión, trabajó en alguna parte y lo inscribieron en un fondo. Y cotizó alguna vez. Cotizó dos, cotizó 100, cualquier cosa de cotizado. Ahí hay algo. Como esa plata no la puede retirar, sino hasta que cumpla la edad de pensión. Estar afiliado simplemente significa de que en algún momento estuvo aquí, pero no quiere decir que tenga una periodicidad y una frecuencia en las cotizaciones. Entonces, la pregunta básica es, ¿y cuántos de esos 25 millones de personas que están afiliados están cotizando? Y la respuesta es solo 10 millones. Ese es el mundo real. Entonces, de 18 millones que están afiliados a los fondos de pensiones, solamente 7 millones están cotizando. Y de los 7 millones que están afiliados al fondo a Colpensiones, solamente 3 millones están cotizando. Entonces, son 10 millones entre ambos que cotizan. Si usted observa la diferencia, pues la gente que ya estaba tendiendo a cotizar más en Colpensiones que en los fondos, proporcionalmente frente a sus afiliados. Muy bien, entonces el diagnóstico con el que arranca este gobierno es, oiga, aquí no hay cobertura universal. Una cosa es estar afiliado y otra cosa es estar cotizando efectivamente. Y cuando uno va a la pregunta de ¿y qué resultados tiene en materia de pensionados? Nos encontramos es que la gente en Colombia, fuera de militares, policías y maestros, hay 2 millones de pensionados entre los fondos de capitalización y Colpensiones. Pero de esos 2 millones de pensionados, 1.600.000, 1.700.000 están en Colpensiones y 300.000 están en los fondos de capitalización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así? Usted tiene 18 millones de afiliados en los fondos de capitalización. Cotizan 7 millones y solo tiene 300.000 pensionados. Mientras que en Colpensiones usted tiene 7 millones de afiliados, cotizan Para, 3 para y nuestra hay audiencia, les aclaro, Colpensiones es la parte en la que el Estado es el que pone, ¿no? Colpensiones es el régimen de prima media, efectivamente. Entonces allí hay 1.700.000 Y queda pensionados. clarito, a ver, el sector privado está recibiendo, está colectando todas las aportaciones durante toda la vida laboral de 8 millones, ¿no? En los fondos de capitalización, que son todos fondos privados, están cotizando 7 millones, 7 efectivamente. millones. Y a la De final manera, termina, a la final están cubriendo las jubilaciones solamente de 300.000. A ver, ¿dónde está la pelotita? exactamente. Entonces aquí la discusión es, primero, no hay cobertura universal. Segundo, los pensionados, la plata está en los fondos de capitalización, pero los pensionados están en Colpensiones. ¿Quién está pagando la diferencia de esto? El Estado. De- con base en eso,
se planteó la propuesta de hacer una reforma pensional en la cual el objetivo principal fue eliminar la competencia entre los fondos de capitalización y Colpensiones. Y eliminar la competencia y volverlos complementarios. Porque lo que venía haciendo la lógica, mostrando la lógica, es que cuando se crearon los fondos de capitalización en el siglo pasado, la gente se salió masivamente del seguro social hacia allá con la promesa de que allá tenía el futuro. Pero desde el 2010 para acá, la situación es a la inversa. La gente se ha venido saliendo de los fondos de capitalización y pasándose a Colpensiones. Atentos, por favor. O sea, lo que estamos diciendo es que igual que lo que pasa en Chile, que supuestamente nos vendieron el milagro de que iba a ser la capitalización individual, la privatización, nuestro camino hacia el primer mundo, y a la final el que termina pagando los platos rotos es el Estado. O sea, el sector privado se queda con las cotizaciones, pero el rato de pagar, ¿no es cierto?, no alcanza suficiente para todos y tiene que el Estado poner la parte fundamental. Lo que está planteando ahorita Ricardo es la necesidad de reparar esta injusticia, ¿no es cierto? Porque además esto significaba un drenaje de recursos enorme de parte del Estado, pues, ¿no? El punto es que desde el 2010 para acá se han salido de los fondos de pensiones 200.000, Tienes, 300 por mil si personas. acaso, tienes presente cuál es la tasa de sustitución, es decir, la proporción entre el último sueldo recibido y la primera pensión jubilar en los de capitalización individual privados. Sí, 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 ya te contesto eso. Lo que se estaba diciendo es, la gente se viene saliendo paulatinamente, pero se viene saliendo en los últimos 10 años, es decir, cuando ya ve que está a la vuelta de la esquina, pensar en que ya está cumpliendo requisitos de edad y que tiene que ahora sí tomar la decisión. Y entonces la gente empezó a comparar y decir, oiga, si yo me voy para Colpensiones, voy a tener una tasa de reemplazo del 65% y puedo llegar a tener una tasa de reemplazo del 80% y he cotizado más de 1.800 semanas. Pero si me quedo en los fondos, voy a tener una tasa de reemplazo del 28%. Qué barbaridad. Entonces, Es decir, claro, mire, para la nuestra gente, audiencia, que les quede claro, lo que está diciendo es que el último día que trabajó, la primera jubilación que recibe después del mes en que se jubiló, va a recibir 28 de cada $100 que había estado recibiendo como sueldo. Esa es la barbaridad de los fondos de pensión privados, ¿no? En el caso chileno la cosa era todavía más grave, con una discriminación brutal en contra de las mujeres, ¿no? exactamente. Entonces, con ese tipo de comparación, que la gente fue mirando, fue haciendo, fue preguntando, y diciendo, oiga, yo tengo que irme, cambiar de fondo antes de 10 años. Es decir, tenía que hacerlo las mujeres a los 57 años, a, para poderse, se va a pensionar a los 57 años, pero para poder hacer que pase a Colpensiones tenía que hacerlo desde los 47 años y estar los últimos 10 años en Colpensiones. Los hombres se pensionan a los 62, tienen que hacer el cambio desde los 52 años. Entonces, poco a poco la gente fue entendiendo este cuento y se fue trasladando, de tal manera que se lo voy a poner en otros términos. Los fondos de capitalización tienen hoy un acumulado en pesos colombianos de 465 billones de pesos. En los últimos 10 años, a Colpensiones le han entrado por objeto de esos traslados 120 billones de pesos. Es decir, casi el 20% de lo que han acumulado los fondos se ha venido para Colpensiones. Lo que se les dijo claramente es, si esta reforma no se hace, la gente se va a venir masivamente de los fondos a Colpensiones y nos vamos a quedar con que la plata llega a Colpensiones, pero para pagar los pensionados y el Estado tiene que seguir poniendo la diferencia, pero todos los costos de administración y todo se quedaron ahí en los fondos. De tal manera que al final los fondos van a terminar perdiendo su gente
cuando ya sea eh, claro que la gente no se va a quedar allá. Y esa es la razón donde hay una discrepancia grande entre cuántos pensionados están aquí y están allá. En la práctica, los 300.000 pensionados que están en los fondos de capitalización son porque son de salario mínimo. En la práctica, para el salario mínimo, la tasa de reemplazo es 100%, porque la norma colombiana dice que nadie puede recibir una pensión por debajo del salario mínimo. Y estas personas cotizaron todo el tiempo sobre salario mínimo. Entonces, desde ese punto de vista, su tasa de reemplazo es prácticamente 100%. Ya. Y la norma también lo que dice es, esa gente pasa a una cosa que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima se financia con una parte de la cotización. Es una especie de régimen de prima media al interior de los fondos. Y cuando se acabe, esa plata la paga el Estado. Es decir, en última instancia, la chequera siempre es del Estado. Mira, yo creo que es muy importante subrayar esto, porque tanto en todos estos esquemas queda escondido un subsidio gigantesco de última instancia de parte del Estado a los fondos pensionales, o sea, a las administradoras de fondos de pensiones privadas, no necesariamente al jubilado. Y esto es el punto importante, porque a la final lo que estamos hablando es que desde 1993 en Colombia hubieron aseguradoras privadas de estos fondos de pensiones que recibieron las cotizaciones, que recibieron unas comisiones altas, que recibieron el overhead de administración, que tuvieron unos sueldazos, que probablemente se repartieron unas utilidades muy importantes, y el rato de pagar las jubilaciones, pues ahí sí, papito Estado, ayúdeme. Porque cuando la gente se traslada de los fondos a Colpensiones, lo único que trae es la parte de la cotización que Claro. entró a la cuenta. Descontado Pero todos los costos de la AFP, es ¿no? exactamente, entonces resulta que la AFP recibe de 100 pesos que recibe por cotización, 28 pesos se quedan en la administración y seguros. Y 72 entran a la cuenta individual. Entonces, cuando la persona se retira y se traslada, solo se trae los 72, no se trae los 100. Claro. Los 28 se quedaron allá. Pero el costo de la jubilación al final tiene que correr por parte del Estado a través de Colpensiones, ¿no? Claro, porque van a ser pensionados de salario mínimo. Como no hay suficiente recurso, el Estado pone la diferencia. Y cómo van los estudios actuariales para específicamente para Colpensiones? Bueno, en este caso, el tema es la reforma que está aprobada, que está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional para su aplicación, porque ya pasó el primer año y está en este momento detenida. La Corte debió haber entrado en vigencia el 1 de julio de este año. Está detenida por una decisión de la Corte Constitucional. Eh, Bajo este parámetro, aquí lo que se aprobó fue una complementariedad entre Colpensiones y los fondos de capitalización. La complementariedad es que a Colpensiones debe llegar todos los colombianos hasta 2.3 salarios mínimos, que eso en la práctica es el 85% de la población colombiana, y el que tenga ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, lo que esté por encima, lo cotiza en un fondo de capitalización. Eso quiere decir que eliminamos, tan pronto entre esto en práctica, se elimina el subsidio a las pensiones altas, que es el mayor desangre. Pero vamos a tener ese desangre todavía por 30 años más, Claro, porque los fondos, el régimen especial de que le hablé, que ya está marchito, que ya nadie más entra, pero tiene 400.000 pensionados, ese fondo se acaba dentro de 30 años. claro, claro. Por 30 años más hay que seguirlo financiando. Nos queda claro. Oye, y en el manejo fiscal, digamos, específicamente, ¿cómo ha sido, qué diferencias encuentras en la política tributaria de Petro frente a los gobiernos anteriores? Este gobierno hizo una reforma tributaria dirigida a
fortalecer los recaudos en los ingresos altos y en las rentas extraordinarias. Esa reforma se aprobó, se esperaba reducir la tasa de desigualdad. Colombia tiene una particularidad en términos del impuesto de renta, y es de que en Colombia por impuesto de renta se recauda aproximadamente el 6,5% del PIB, 7% del PIB. Eso se recaudamos en impuesto de renta. Eso está muy por debajo de lo que recaudan los países de la OCDE, que recaudan entre 10 y 12% del PIB por impuesto de renta exclusivamente, con un segundo componente diferencial, y es que en Colombia, en el impuesto de renta, el 80% lo aportan las personas jurídicas y 20% las personas naturales. Eso está en contravía de lo que sucede en todos los países de la OCDE, que es al revés. El 65% lo ponen las personas naturales y el resto lo ponen las personas jurídicas. Pero para que eso sea cierto, es porque está claramente establecida dónde está la diferencia entre qué es lo que tiene una persona natural y qué es lo que tiene una persona jurídica. En Colombia hay un híbrido de tal manera que las personas naturales meten los activos en las jurídicas. Entonces las jurídicas tienen una mezcla de activos productivos con activos improductivos. Y lo que se esperaba era que la DIAN en Colombia hubiera comenzado a retrotraer esta situación de tal manera que lo que pusiera claro que lo que es de persona natural es de persona natural y lo que es de persona jurídica es de persona jurídica y rompiera este híbrido. Esto ha sido muy complicado, forma parte de, eh, digamos, de la seguridad jurídica de los colombianos. Entonces, no ha sido posible traerse eso. Eso significa entonces que la reforma que estaba buscando que grabar los ingresos altos de las personas naturales, hoy esos ingresos no son identificables. Mucha parte de esos ingresos no son identificables porque están metidos dentro de la persona, dentro de una persona jurídica. Por decir cualquier cosa, para ponerlo en sintonía. Eh, en Colombia, los predios residenciales, cuando uno entiende residencial, es de persona natural, de un hogar. Allí quien vive es una familia. El 10% de los predios residenciales en Colombia estará en nombre de una persona jurídica. La pregunta es quién vive ahí. Claro. Y muchas veces Eh, también es el carro de la familia que lo ponen a cargo de la empresa familiar, ¿no? exactamente. Entonces, no solamente es, yo le pongo ejemplo, las viviendas, Claro. porque es la clara ubicación. ¿Cómo así que están en nombre de una persona jurídica y el que vive ahí quién es? Entonces, si está en nombre de la persona jurídica, ¿dónde están los ingresos de esa persona jurídica? ¿Qué pasó con las personas naturales que viven ahí? Y uno lo encuentra muy claramente porque predios de personas, predios residenciales de alta gama, ¿qué quiere decir? Un apartamento de 300 metros, localizado en las zonas más light, high de Colombia, que puede valer en pesos colombianos 5.000 millones de pesos. Termina a nombre de una persona jurídica y entonces resulta que la persona natural no tiene nada. Este híbrido, esta simbiosis de la mezcla, además, con que efectivamente los vehículos también los ponen a nombre de la empresa, pero es el automóvil, no es el vehículo de carga. El vehículo de carga está bien a nombre de la empresa, pero el automóvil, cosas como esas, en Colombia están en un híbrido y no se ha podido sacar. La reforma tributaria buscaba grabar eso, pero tenemos la dificultad de que no hay cómo identificar. Y existen mecanismos de evasión y elusión claros en los cuales esperábamos que la DIAN hiciera una labor más intensa y no lo ha logrado hacer.
Y desafortunadamente tendría que decir que la labor del primer director de la DIAN fue desastrosa. Lo que hizo fue show. Por ejemplo, que para identificar los bienes residenciales que correspondían a personas naturales, fue y les preguntó a los conjuntos cerrados, a las propiedades horizontales, quién tenía más del 5% de la propiedad horizontal. Nosotros tuvimos que decirle algún día, oiga, está preguntando bobadas. Resulta que alguien tiene más del 5% de la propiedad horizontal. Es un edificio de 36 apartamentos. En un edificio de 36 apartamentos, pues si hay un apartamento que tiene el 5% mayor de la propiedad horizontal. Pero si usted va a un conjunto cerrado de, de alta gama, el Peñol, Peñaliza, cualquier otro donde hay 600 800 predios, pues ninguno tiene más del 0,3%. Entonces, usted va a preguntar, bobas. Y en esos predios de Peñaliza, de Peñón, etcétera, usted cuenta casas de 5.000, 6.000 millones de pesos. Entonces, eh, una tontería. Pero eso era la forma de decir, estoy haciendo, pero no hice nada. Los resultados fueron nulos. Oye, se nos ha acabado el tiempo, Ricardo, pero yo tengo que felicitarte no solamente por tu enorme capacidad de síntesis, porque hemos tenido un panorama muy claro de más o menos todo la caracterización de cambio del gobierno de Petro, sino que además has estado muy pedagógico. Yo creo que nuestra audiencia debe estarte tan agradecida como yo en ese sentido. Ha sido muy ilustrativo. No sé si quieras redondear con unas últimas palabras nuestra sesión. Pues no, Pedro, el tema es, muchas gracias por la invitación. El punto es, hay muchos más temas en Colombia que hay que mirar, pero sobre todo en este tema pensional hay que esperar la decisión de la Corte Constitucional porque automáticamente cuando entre la reforma vamos a tener una reforma donde hay cuatro pilares perfectamente diferenciables, que es primero un pilar solidario. Hoy existe una cosa que se llama Colombia Mayor, que es un subsidio, pero aquí con el pilar solidario hay recursos que deja la reforma que ayudan a financiar ese pilar solidario para los que nunca se pudieron pensionar. Un segundo es un pilar semicontributivo, que es que hay personas que lograron cotizar algo. Yo le decía la diferencia de los fondos tienen 18 millones de afiliados, pero solo 7 millones cotizan. ¿Y los demás qué? Esos otros demás, esos otros 13 billones, resulta que tienen guardadas 100 semanas, 200 semanas. Cualquier cosa a veces está guardada, solo la pueden retirar el día que cumplen la edad. Para ese grupo, en lugar de que les devuelvan esa plata, el Estado y la reforma lo que propone es un régimen semicontributivo en donde lo que alcanzaron a tener allí se use para entregarles una renta vitalicia con un subsidio del Estado. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar es el pilar del régimen de prima media, que es para todos los colombianos hasta 2,3 salarios mínimos. Y el cuarto pilar es el de capitalización por encima de 2,3 salarios mínimos. Con eso se elimina el subsidio a las pensiones altas. Esa es como la particularidad bien importante. En este momento Quedó muy en la claro. decisión de la Yo Corte. creo que además, yo creo que es muy útil para la discusión aquí en el Ecuador. Te quedamos muy agradecidos y te comprometemos para una próxima oportunidad. Escoge nomás los temas. Nosotros estamos encantados de seguir aprendiendo de estas experiencias de cambio en América Latina que siempre son muy dolorosas. La gente no percibe el grado de resistencia que tiene el Estado profundo, que tiene la oligarquía, que tiene el imperio contra cualquier, por más mínima que sea cualquier intento de cambiar la situación a favor de los sectores populares. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero. Buenas noches. Saludos Hasta a la todos los próxima, que que pases muy nos bien. acompañaron.